Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Bueno, Hashem, vamos a comenzar nuestro shiur de esta semana y quiero comenzar con ustedes y con todos los que consultan o ven nuestros videos una nueva serie de enseñanzas de un tema que por un lado es muy importante, pero por otro lado también es muy polémico. Un tema en que nos vamos a encontrar con diferentes puntos de vista, como en muchos otros, pero este es uno de los temas en que es más fácil llegar a un desacuerdo, pero un desacuerdo que va a llegar incluso hasta la fractura. He encontrado muchas personas que al tratarse de este tema, las personas son muy rígidos, son muy tajantes, y en muchas de las ocasiones sucede que el simple hecho de tocar este tema se vuelve una razón, se vuelve un motivo para la separación, el enojo y muchas otras cosas que hemos visto. Mi primera opción era que uno de los Joim, algún Jabo, algún Mojé, algún Saquín, pudiera defender su punto en un pequeño debate, en el cual podríamos intercambiar argumentos, razonamientos, citas, etc. Pero por desgracia ninguno de los que defienden la divinidad del Mesías, ninguno de ellos aceptó. Probablemente porque lo vean como algo que casi llega a la blasfemia. Para ellos es un punto tan vital, y he encontrado personas que dicen que si no es divino, no vale nada la fe. Así he encontrado personas. En ese momento dicen, si le quitas la divinidad, se derrumba todo. Y mal empleando una cita, dice que seríamos los más desdichados del mundo. Entonces yo creo que por eso es la situación de que ninguno de ellos aceptó un debate. Y también porque algunos piensan que el debate es pelear, es absurdo intercambio o una absurda pelea. Para nosotros no es así, para nosotros lo vemos como un método de enseñanza. Así es. Pero bueno, debido a esto entonces vamos a empezar a llevar varios videos donde empecemos a ver puntos a favor de lo que nosotros apoyamos, es que no es divino el Mesías, no es Hashem encarnado, no es un semidios, ni nada parecido. Creemos que es un hombre nacido de un hombre y de una mujer, un hombre mortal como cualquiera de todos nosotros. Eso sí, elevado espiritualmente, un hombre totalmente instruido y que por ese mismo crecimiento, el Homer, lo material, le era incluso subyugado. Pero iremos poco a poco. Sobre todo, no queremos hacer solamente videos donde vamos a contestar algunos argumentos debido a que no tenemos una persona para un debate. Entonces vamos a tomar algunos videos que hay en internet y vamos a darle respuesta a esos videos, a esos argumentos. Pero no me quiero centrar mucho ahí. Sí lo voy a hacer, pero ese no va a ser la finalidad de esta serie de videos. La finalidad va a ser la siguiente.
que no he encontrado muchos de los que obviamente defienden la no divinidad del Mesías, si lo podemos llamar así, la mortalidad del Mesías. Ellos defienden bien, excelente, hacen sus argumentos, estoy de acuerdo, pero no he encontrado a quien defina, a quien enseñe, a quien concilie algunas partes. Por ejemplo, la salvación por medio de la sangre del Mesías. No hay mucho. O se pega demasiado a la idea cristiana de por su sangre eres salvo, solamente Él es el camino de la salvación y sin Él no puedes ser salvo. O bien, la otra respuesta a lo mejor a los otros les parecerá demasiado judía. Pero quiero abordar esos temas. Muchos temas acerca del Mesías y todo lo que concierne a su divinidad o lo que gira alrededor de él. Y bueno, para empezar quisiera agarrar uno de los temas y para empezar quisiera abordar uno de los temas que siento que se han infiltrado en lo que hoy es el mesianismo. Y voy a empezar vamos a el libro que es conocido comúnmente como Juan. En su capítulo 3, verso 15. Y Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y el 16, que es el ya famoso y muy utilizado texto vital, fundamental para el cristianismo, es porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que yo quiero abordar en esta ocasión es que el cristianismo es cristocéntrico, como ellos mismos le llaman. Y algunos que vienen del cristianismo arrastran precisamente la misma doctrina, el cristocentrismo. ¿Qué es el cristocentrismo? El cristocentrismo es la doctrina o la idea que el centro de todo es el Mesías. La razón de la existencia del mundo y el único camino de salvación, el único medio para llegar al Padre, es, por eso, cristocentrismo. Que Cristo es el centro. Y esto yo creo que es un error que se ha infiltrado. El cristocentrismo defiende la salvación como único camino válido, la muerte del Mesías, es decir, a través de Jesús. Y alguien me preguntaba, un Joel mesiánico me decía así: ¿cómo puedes, según la Torá, tener perdón de pecados con el Mesías o con la sangre del Mesías? Su pregunta, fíjense, la pregunta de este hombre, yo empecé a defender el punto de que el Mesías no es divino, y él, para demostrarme que sí era divino, me dice: tú, conforme a la Torah, me dijo así, no me hables de Jajamín, no me hables de eso, conforme a la Torah, ¿cómo defiendes la salvación a través del Mesías? Así fue su pregunta. Por eso vamos a dar este shiur.
Para abordar directamente esa pregunta necesito ir a otras partes para poder tener una base para mi enseñanza. Ok, vamos a Números, capítulo 21, verso 9. Esto es Bamidbar. Bamidbar, capítulo 21, en su verso 9. Dice así. E hizo inmediatamente Moshe una serpiente de cobre y la colocó en un mástil. Y quien fue picado por una serpiente se fijaba en la serpiente de cobre y sanaba. Esa es la cita de donde el escritor de la carta, de esa carta, donde el escritor del libro que hoy conocemos como Yohanan se basó, es decir, es la fuente de donde lo sacó. El Mesías dice, así como Moshe levantó a la serpiente, así es necesario que yo sea levantado. ¿Qué quiere decir esto? Y para eso necesitamos ir precisamente a la fuente, a lo que sucedió en el desierto. Encontramos en una ocasión que se mandan serpientes ardientes. Estas serpientes van y muerden al pueblo. Y bueno, el pueblo acude a Moshe, Moshe acude al Eterno, el Eterno le dice que haga una serpiente. Moshe hace la serpiente de cobre, la serpiente de metal, y la pone en un lugar alto. De manera que cada uno que era picado tenía que ver hacia la serpiente. Y sanaba. Pregunta. ¿La serpiente era la que daba la salvación? ¿La serpiente es la que hacía esta obra milagrosa? Es decir, esa serpiente de metal como tal, a la que miraban, ¿no? Porque no dice la Tojá que estén confiando en Hashem, sino que dice que precisamente veían a la serpiente. Y en ese momento ocurrió. Y vaya, no solo es eso. Vamos a otra parte, en donde vamos a tener una circunstancia semejante. En Pejashat Beshalach, estamos hablando de Shemot, Éxodo 17, del 1 al 13. Ahí vamos a encontrar una circunstancia semejante como la que estamos hablando el día de hoy, acerca de la serpiente. Bueno, tenemos en una ocasión en que hay una guerra. Muy bien. Amalek viene y ataca a Israel. Moshe le dice a Yoshua que se escoja hombres de que vayan a la guerra. Mientras él, Aarón y Ur suben a la cumbre. En ese momento llega Moshe y él alza las manos. En el momento que alza las manos, el pueblo de Israel prevalece. Pero al estar levantando las manos, todo el que lo haya hecho se da cuenta que las manos empiezan a estar pesadas. Esto es de la circulación, porque no hay la circulación debida a las extremidades. Entonces empieza a haber varias cosas, una de ellas es cansancio y lo debemos de bajar. Cuando Moshe bajaba las manos, en ese momento Amalek prevalecía, perdía a Israel.
Y estos tres eventos, el primero es acerca en Parashat Hukat, donde en números 21 del 4 al 9, donde se alza la Nahash, la serpiente. En Parashat Beshalach, y el último en Parashat Korach, esto es números 16, 46 y 47. Vamos para allá. 17 de Bamidbar, eso es números, verso 11. Entonces Moshe le dijo a Aarón: toma un incensario y ponle fuego del altar. Agrega el incienso y llévalo rápidamente a la comunidad y haz expresión por ellos, porque la ira ha salido de Hashem y ha comenzado la plaga. Luego dice el 12, Aarón tomó, como había ordenado Moshe, corrió al medio de la congregación donde había comenzado la plaga del pueblo. Se colocó entre los muertos y los vivos, hasta que pasó la plaga. Los que murieron de la plaga llegaron a 14.700. Entonces, con esos tres eventos nos preguntamos: ¿era la serpiente la que salvaba? ¿La serpiente de metal? ¿A la que el pueblo veía era la que salvaba? ¿Eran acaso las manos de Moshe que cuando se levantaban el pueblo prevalecía? ¿Y cuando las bajaba el pueblo perdía? ¿Era abatido? Y en este tercer caso, ¿acaso es el incienso? ¿Es Aarón? Porque él se pone en medio de la plaga y vienen muriendo las personas y él está entre los vivos y entre los muertos e inmediatamente se para. ¿Es Aarón? ¿Es el incienso? Ninguno de nosotros se atrevería a pensar y decir que era la serpiente de cobre la que hacía el milagro, no era la que daba salvación. Ninguno se atrevería a decir que las manos de Moshe eran las que hacen vencer al pueblo de Israel, que si están arriba vence y si están abajo pierde. Nadie se atrevería ni incluso a decir que era Aarón a Cohen el que detuvo la plaga, o que fue el incienso. Nadie se atrevería a decir. Entonces, si nadie se atreve a decir esto, ¿cómo es que nos atrevemos a decir que el Mesías por sí mismo salva? Estos tres eventos, como repito, están escritos en la Mishnah Rosh Hashanah, en los que se explica. Debemos entender que Hashem utiliza en ocasiones medios. Que Hashem, Él es el que salva, porque así dice: no hay salvador más que yo. Lo dice el profeta. Él es el que salva, y como también está escrito en la Torá, dice: porque yo soy el que doy vida, yo soy el que quito. Yo soy el que quito la vida y el que la da, el que curo y el que hiero. Yo. Así dice Hashem. El error del cristocentrismo que se ha arrastrado al mesianismo es pensar que Yeshua Rabenu por sí mismo salva. Pensar que Él es la fuente, Él es el centro, Él es su fuente de salvación y Él es el centro de todo. Error gravísimo. Porque al igual que los pasajes que nosotros leímos y los cuales recordamos en este Shibur, no era las manos de Moshe, no era la serpiente de cobre, no es tampoco Aarón y el incienso, por el contrario, es Hashem. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué alzaba las manos Moshe y el pueblo ganaba? Y las bajaba y el pueblo perdía.
nos quiere enseñar esto. Cuando Am Israel voltea hacia Shamayim, cuando voltea hacia los cielos, es decir, hacia Hashem, cuando depende de Hashem, entonces prevalece. Pero si el pueblo deja de ver al cielo, se apega más a la tierra, desciende y no confía en Hashem, deja de ver a Hashem, ¿qué pasa? Pierde. ¿Por qué alzó esta serpiente Moshe? Simple. Porque le estaba enseñando a Am Israel que deben voltear arriba, deben voltear a Hashem, depender de Hashem. Por eso es que estas personas que miraban a la serpiente, es decir, que estaban viendo, pero no veían la serpiente, no confiaban solo en la serpiente, sino que veían más allá. Una serpiente de metal no tiene vida, ni mucho menos puede salvar. ¿Quién salva? Hashem salva. En el caso de Aarón a Cohen también es lo mismo, porque no es Aarón, no es el incienso el que se pone ahí y con eso se salva. Por supuesto que no. Es Hashem. Hashem está utilizando en ese momento a Aarón y al incienso para que se detenga la plaga. El mesianismo ha corrido con el tremendo error de creer que el Mesías por sí mismo salva. Cuando dice Yeshua Rabenu que tiene que él ser levantado al igual que fue levantada la serpiente por Moshe en el desierto, te está diciendo, es la misma lección. Yo he venido a darte la misma lección valiosa que has olvidado. Necesitas ver arriba. Necesitas voltear a Hashem. Necesitas tú nuevamente poner tu confianza en Elohim. Deja de estar viendo hacia abajo, deja de estar viendo a lo material, deja de estar viendo a lo humano, deja de estar viendo a todos los reinos. Tú tienes que ver a Hashem. Eso es lo que nos enseña. ¿Acaso vamos a creer nosotros que en el libro de Shoftim, jueces, de los jueces que levanta, fueron los jueces quienes salvaron a Israel? Ellos solamente son el medio. Ciertamente Hashem podría haberlo hecho sin intervención humana, pero Hashem a veces utiliza humanos. Así es Hashem. Pero ninguno se le ocurrió adorar o decir que Shimshon o Samson era divino. Ninguno se atrevió a decir que él era la fuente de la salvación. Ellos sabían que alguno de estos jueces había sido enviado por Elohim. Es un enviado y por eso tenemos salvación. Nos va a liberar porque viene de parte de Hashem. Esta es la lección. Una de las que recuerdo más, uno de los pasajes es a Elías, Eliau. Este Eliau, en una ocasión, se vio alimentado por unos cuervos. ¿Y acaso a él se le ocurrió decir, es que el cuervo me está salvando? ¿Es por causa del cuervo que yo puedo alimentarme? ¿Es el cuervo que me da salvación? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué el mesianismo está tan, pero tan, ¿cómo le podemos decir? Aferrado a la idea que Yeshua Rabenu puede salvar por sí mismo. Es un ser humano. No salva por sí mismo. Hashem lo envió, como dice
Él mismo dice que fue enviado por el Padre. No Él se envió a sí mismo. No Él descendió encarnándose. Nunca vas a ver eso. Y le dijo a la ciudad de Jerusalén, le dijo, porque no vendré a ti, hasta que tú digas, Baruch haba Beshem Adonai. Bienvenido sea el que viene en el nombre del Eterno. Bendito el que viene en el nombre del Eterno. Entonces, el pasaje de Eliab está en Primera de Reyes 17:6, por si alguien lo quiere ver. Tenemos otro ahí donde Eliab es alimentado por una viuda. ¿Acaso Eliab vuelve a decir, oye, fue la viuda, la fuente? No, claro que no. Siempre el pueblo de Israel no ve al medio, al enviado. No ve a los shlichim de Hashem. Ve a Hashem mismo, que viene por parte de Hashem. Así es como debemos tener nosotros. A ver, cuando hablamos del Mesías, no estamos hablando solamente del que envió, al enviado. Estamos viendo que es Hashem a través de él que va a dar la salvación, que va a dar la liberación, la ayuda, etcétera, etcétera. Maseh Shlichim, capítulo 5, verso 19. En donde tenemos un pasaje que nos habla acerca de Kefa Shaliach. Esto es Pedro, el que llaman Pedro. Voy a leer desde el 17. Entonces se levantó el gran sacerdote y todos los suyos de la secta de los saduceos, y llenos de celo les echaron mano a los enviados y los metieron en la cárcel pública. Pero el mensajero de Hashem abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó afuera y les dijo, vayan, preséntense al templo y háblenle al pueblo todo lo relativo a esta vida. Y entraron en el templo y se pusieron a enseñar, etcétera, etcétera. ¿Acaso los shlichim, incluido Kfat, viendo el malach, el enviado, el ángel de Hashem, acaso ellos creyeron que era el ángel en sí el que los liberaba? ¿O se levantó un ángel allá en el cielo y vino sin autorización de Hashem y se metió a salvarnos? Es absurdo. Nadie puede estar pensando en semejante cosa. El mesianismo tiene este error. Y error tremendo. Que vea al Mesías como el origen, la fuente de la salvación y por tanto único camino. Él es el benefactor, según ellos. No puede ser. Lo que viene a enseñarte entonces el Mashiach es: ve hacia arriba. Por eso utilizó la referencia a la Torá en específicamente ese verso, en ese evento de las serpientes. ¿Qué pasó con la serpiente que fue hecha por Moshe? Eso lo tenemos en Segunda de Reyes 18 en su verso 4. Dice así. Dice que él hizo lo que agradaba al Eterno, como había hecho su padre David. Abolió los lugares altos, rompió las imágenes, cortó las estatuas de Asherah. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta aquel entonces los israelitas le habían estado ofreciendo sacrificios y lo llamaban Nehushtam.
cuando el pueblo empieza a ver al enviado, al medio, como la fuente de la salvación, cuando empieza a decir que eso es el benefactor y nosotros los beneficiados, en ese momento es idolatría. Al igual que sucedió con la serpiente de metal, que en el preciso momento ellos no vieron solamente a la serpiente, como repito, sino que vieron, entendieron que era Hashem, pero generaciones después vienen unos a pensar que es la serpiente. La serpiente que salvó a nuestros padres en el desierto. ¡Oh, terrible error! Y bueno, como salvó esta serpiente a nuestros ancestros, bueno, yo lo voy a sacrificar. Yo le voy a quemar incienso, voy a confiar en ella. Idolatría. Cuando el pueblo de Israel está viendo al Mesías y lo pone como centro, como fuente de la salvación, empieza a idolatrarlo. Pero entonces dicen, no, bueno, es que no podemos idolatrar a un hombre. No se puede. Entonces, necesitamos hacerlo Dios. Tiene que ser Hashem encarnado. Y con ese pensamiento, o tiene que ser divino. De alguna manera se tiene que justificar que no es un simple ser humano normal para que yo pueda adorarle. Porque Él me salva a través de su sangre. Yo soy salvo a través de su sangre. Eso es un completo error. Y a través de todas las lecciones que voy a dar, voy a demostrar el sentido de estos textos. El sentido de esas frases en el aspecto correcto. Vamos a abordarlo y espero que nos acompañe. Ahora vamos por favor a Romaim, capítulo 10, verso 4. Porque el objetivo de la Torá es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Porque el objetivo de la Torá es el Mashiach. Entonces, antes de que alguien me empiece a preguntar, oye, pero yo he visto esa cita, quiero abordarla. ¿Qué sucede entonces en esta cita? Bien, en esta cita se utiliza para decir, ya ves, toda la Torá tiene como centro el Mesías. Y algunas otras citas más, donde empiezan a entender o quieren entender que el Mesías es el centro de todo. Y yo no estoy de acuerdo. Porque nosotros no somos cristocéntricos, o como le quieran llamar, pero es el mismo pensamiento. Si estás poniendo al Mesías como el centro de todo, es cristocentrismo. Pero con algunas palabras en hebreo, judaizado, si lo quieres llamar así, no lo sé cómo llamarle específicamente, pero bueno, esa es la idea. Es la misma doctrina. El Mesías es el centro. ¿Qué quiere decir aquí? Porque el fin, en otras versiones, el fin de la Torá es el Mesías. En la versión Kadosh lo traduce de una manera excelente. Porque el Tanaj apunta a el Mashiach. Porque la Torá apunta como objetivo al Mashiach. Está hablando obviamente de Yeshua Rabenu. Ahora quiero explicar un poco acerca de esto. En el tiempo en el que está el Mesías y los Shilchim, no es el primero al que se le identifica como el Mashiach. No tengo el dato correcto, el dato exacto,
Pero usted lo puede ver en la conferencia de Mario Saban, cuando habla del origen del cristianismo, el origen judío del cristianismo, creo que así se llama. Bueno, en ese video, él habla del número exacto de personas o de mesías o supuestos mesías, como cada quien lo quiera entender, que se levantaron aproximadamente en la misma época. Los Shlichim no identificaron a otra persona más que a Yeshua Rabenu como el Mashiach. Y están hablando y diciendo, mira, toda la Torá nos está apuntando al Mashiach, al que creemos nosotros como Mashiach, es decir, a Yeshua ben Yosef. Cuando veían a otro que se levantaba o que le decían al Mesías por sus discípulos o por sus simpatizantes, le proclamaban el Mesías, que ellos que decían, no, estás mal. ¿Por qué? Porque la Torá apunta a que es Yeshua, es el Mesías. Y por eso están lo que se llaman las Besorot, estas buenas noticias, los evangelios, escritos de esta manera, porque tratan de demostrarte que la Torá o el Tanaj completo está apuntando solamente a una persona como el Mesías, y este es Yeshua. Conforme a su entendimiento, veían lo que sucedió con el Rab en su vida, en su muerte y en su resurrección, como lo que estaba escrito que tendría que suceder con el Mashiach. Los demás también veían de alguna manera algunas referencias acerca del que ellos llamaban el Mesías, por supuesto. Pero aquí Shaul está defendiendo, y esto es lo que dice, o sea, el Tanaj nos está apuntando. Si vamos a decir quién es el Mesías, vamos a ver cuántos concuerda más con lo que dice el Tanaj. ¿A quién apunta? ¿Quién es el objetivo? La meta. Y te das cuenta, es la opinión de Shaul Shaliach, y por supuesto es nuestra opinión como Meshiachim, mesiánicos, que reconocemos a Yeshua como el Mesías. Nos parece que el Mesías es Yeshua ben Yosef. Entonces, lo que quiere decir, el próximo shiur estoy por abordar acerca de la expiación de las citas que parecen decir un mensaje, vaya que controversial. Y entonces vamos a ir tratando estos temas. También les ruego que me hagan llevar sus argumentos, sus preguntas, para que sean las que primeramente contestemos y vayamos por buen camino. No quiero abordar algunas cosas que a lo mejor no pensaban ustedes o que no lo han escuchado, sino por el contrario, lo que sea, todo lo que más han escuchado, los argumentos que pues se utilizan más, y vamos a abordarlos en futuras lecciones. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Shabbat Tov. Shabbat Tov.